Hoy vamos a ver una parte de la óptica geométrica que se dedica al estudio de los espejos y las lentes. Hoy solo vamos a ver espejos. Luego no sé si vamos a tener clase el lunes, si no va a ser hasta a la semana después del FIT que vamos a ver las lentes delgadas. Hemos visto los efectos que produce un espejo, sobre todo un espejo plano. Si nosotros nos vemos en un espejo plano, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una imagen de lo que nosotros estemos proyectando. Esta imagen va a parecer estar al otro lado del espejo. Ahora, aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos acá el espejo. El punto azul representa algún objeto, una fuente de luz, algo que esté ahí que se refleje en el espejo. Esta distancia P la vamos a denotar como la distancia que hay desde el objeto hasta el espejo. Y la distancia Q es la distancia que hay entre el espejo y la imagen de ese objeto. Para un espejo plano esas distancias son iguales, es decir, nosotros vamos a ver la distancia de esa imagen a la misma distancia que estamos nosotros de ese espejo. Ahora, acá hay un concepto muy interesante. Si se dan cuenta, acá nos están dibujando tres rayos de luz que se reflejan en el espejo, y luego esos rayos de luz siguen su camino, pero si se dan cuenta estos rayos son divergentes, es decir, estos rayos nunca se van a llegar a tocar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nunca vamos a ver una imagen de este objeto fuera del espejo. ¿Dónde vamos a ver la imagen de ese objeto? Cuando esos rayos, o de donde parten esos rayos. Si nosotros seguimos estas líneas acá, vemos que en este punto donde está la imagen, todas estas proyecciones de estos rayos son convergentes, es decir, todas salen de este punto. Quiere decir que en este punto nosotros tenemos ubicada la imagen. Entonces, esta imagen que está formada por las proyecciones de los rayos se le llama imagen virtual, porque es una imagen que en realidad no está formada por estos rayos, sino que por las proyecciones de estos otros rayos. Una imagen real es aquella que está formada por estos mismos rayos, es decir, no sus proyecciones, sino que estos rayos que están acá. Eso lo vamos a ver en los espejos esféricos. Eso ya lo vimos. P, lo voy a repetir, P es la distancia que hay del objeto al espejo y Q es la distancia que hay del espejo a la imagen. Luego vamos a ver algunas convenciones de signos que nos van a ayudar a poder ver cómo son los objetos, las imágenes para cada uno de los distintos tipos de espejos que vamos a ver. Ahora vean, esta es una representación gráfica de un espejo. Acá vamos a tener el espejo plano. Tenemos la distancia del objeto. Esta flecha azul va a representar el objeto. Si nosotros trazamos desde la punta del objeto hacia la pantalla una línea, vemos que luego pasa una proyección de ese haz de luz hacia la punta de la imagen. También vemos que si nosotros trazamos una línea en este rayo, acá ocurrirá una reflexión, que eso fue lo que vimos la clase pasada, en donde el ángulo incidente es el mismo que el ángulo reflejado. Pero ahora vean, este rayo va a seguir este camino, pero pareciera haber venido de acá. Por eso es que acá se va a formar la imagen.
¿Qué características tiene esa imagen en el espejo plano? Estas características vayan anotándolas porque son las características con las que vamos a definir las imágenes en cualquier tipo de espejo o lente. Primero, si tiene aumento o no. ¿Será que esta imagen es más grande, más pequeña o igual que el objeto? Es igual, tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿será que ese espejo le da una magnificación a la imagen? Es decir, ¿la hace más grande o más pequeña? No, la deja como está. Entonces, decimos que en un espejo plano la imagen no tiene aumento. Ahora, ¿será que la imagen está formada por los rayos del objeto o por las proyecciones de los rayos del objeto? Por las proyecciones. Entonces, esta imagen es una imagen virtual. Si estuviera formada por estos rayos, la llamaríamos imagen real. Entonces, ahí ya van varias características. La imagen puede ser más grande, más pequeña o igual en tamaño respecto al objeto, y la imagen puede ser real o virtual. Otra característica es si la imagen es derecha o es invertida. Derecha me refiero que si esta flecha está viendo para arriba, la imagen también va a ver para arriba. Si estuviera invertida, entonces la flecha acá estaría viendo hacia arriba, pero la imagen estaría viendo hacia abajo. En este caso, ¿cómo es la imagen? ¿Derecha o invertida? Derecha, ajá. En una cámara es invertida. En una cámara. Lo capta al revés, pero nosotros lo componemos de una forma derecha. Eso lo vamos a ver en las lentes. Ahí vamos a ver que las imágenes en algunos casos son invertidas. Igual en los espejos también vamos a ver algunas imágenes invertidas. Ahora, la magnificación lo que me indica es qué tan grande o qué tan pequeño va a ser la imagen respecto al tamaño del objeto. Entonces vean, acá yo tengo esta H', que es la altura de la imagen, y tengo la H, que es la altura del objeto. Entonces, la relación, permíteme, la relación que hay entre la imagen entre la altura de la imagen y la altura del objeto le llamamos magnificación. En este caso, ¿cómo va a ser la magnificación? 1. No siempre va a ser 1. Imaginemos que esta H fuera más grande. ¿Cómo va a ser la magnificación? Mayor a 1. Ajá. Por ejemplo, si la magnificación fuera 2, quiere decir que la imagen tiene el doble del tamaño que el tamaño del objeto. Sí, o sea, esa magnificación lo que nos va a decir es qué porcentaje se va a ampliar o reducir la imagen respecto al tamaño del objeto. Bien, esto del espejo plano son pocas sus aplicaciones. En realidad las aplicaciones de los espejos van más allá a los espejos planos, y son los espejos que tienen forma esférica. Hay varios tipos de espejos. Está el cóncavo y el espejo convexo. Ambos son espejos esféricos porque es como si nosotros tomáramos un punto y trazáramos un arco de circunferencia a través de ese punto, es decir, todo tiene el mismo radio. Obviamente nosotros no hacemos una esfera completa con ese espejo, solo hacemos una parte. ¿Dónde podemos ver esto? Ustedes han visto en algunos centros comerciales que en las esquinas ponen unos espejos que tienen como una forma de burbuja, ajá.
Ese es un espejo, solo que ese es del otro tipo, es del tipo convexo. El espejo cóncavo lo podemos ver, por ejemplo, cuando ustedes ven en una cuchara. Una cuchara tiene esta forma. Ajá, entonces, a veces si ustedes ven en la cuchara, ven su imagen invertida. Una cuchara que esté pulida tiene su imagen invertida, y si se acercan bastante a la cuchara van a ver el ojo, que es bastante grande. También en algunos hoteles existen, o en algunos salones de maquillaje, hay unos espejos que son espejos cóncavos, que sirven para cuando uno se acerca, uno ve una imagen más grande de uno mismo, para, no sé, maquillarse o rasurarse. Veamos acá qué sucede en el espejo cóncavo. Nosotros vamos a colocar ciertos puntos que nos van a ayudar al estudio de este espejo cóncavo. Ahí no se pueden ver bien, pero los voy a dibujar acá y ustedes lo van a colocar en su cuaderno. Acá nosotros tenemos nuestro espejo cóncavo. Ese espejo cóncavo tiene un centro. A ese punto le vamos a llamar el punto C de centro. Es decir, a partir de ese punto nosotros realizamos la curvatura de ese espejo. Luego, el otro punto que hay que notar es la distancia focal. Esa distancia focal va a estar a la mitad del radio. ¿Cómo podemos identificarle H' y H? Con las imágenes. Bueno, eso primero hay que saber cuál es la distancia del objeto que colocamos, y luego medir la magnificación del espejo. Por ejemplo, si fuera una magnificación de 1.5, si nosotros ponemos acá un objeto de 1 centímetro, la imagen va a ser de 1.5 centímetros. Pero este tamaño del objeto depende de dónde nosotros coloquemos este objeto. Ya vamos a ver qué pasa si lo colocamos fuera del punto focal, en el punto focal y dentro de la distancia del punto focal. Ocurren distintas imágenes. En el caso de un espejo cóncavo, en un espejo convexo siempre va a ser lo mismo, no importa dónde coloquemos la imagen. Entonces, estas son algunas características que tienen los espejos cóncavos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el análisis para este espejo? ¿Cómo vamos a encontrar esa relación que hay entre las distancias del objeto? Si se dan cuenta, acá las distancias se miden a partir de este vértice, que es el punto V. Entonces, a partir de este vértice, nosotros medimos la distancia P, que es la distancia que hay a la imagen, la distancia Q, que es la P es la distancia que hay al objeto, la Q es la distancia que hay a la imagen, esta R es la distancia que hay del vértice al centro. Y aquí no nos muestran otra distancia, que es la distancia que hay del vértice al foco, que sería de la mitad del radio. O estaría a la mitad del recorrido entre C y V, o sea, más o menos como por acá. Ahí estaría la distancia focal para este espejo cóncavo. Ahora, veamos, acá trazaron varios rayos.
Primero trazaron un rayo que va desde la punta del objeto hacia el vértice. Este se refleja y vemos el ángulo incidente es el mismo que el ángulo reflejado. Luego vemos que trazaron otro rayo, un rayo que viene de la punta del objeto hacia el centro del espejo, pasa, se refleja. En este punto lo que va a suceder es que nosotros no tenemos un ángulo de incidencia, o el ángulo de incidencia es 0. Entonces, si incide con un ángulo de 0, el reflejado también va a tener un ángulo de 0. Por eso es que acá no se ve otro rayo que salga. Que si nos damos cuenta, esta flecha es hacia el espejo y esta flecha sale del espejo, porque el incidente y el reflejado viajan en la misma línea. Entonces, ¿qué observamos? Acá se van a intersecar esos dos haces de luz, este y este que se refleja acá. Entonces, con lo que hemos visto, ¿será que esa imagen va a ser real o virtual? ¿Será que se forma con las proyecciones de los rayos o se forma con los rayos mismos? Con los rayos mismos. Entonces, esta imagen que está acá va a ser una imagen real. Aquí hay dos ángulos que hay que notar. Primero, este ángulo que está acá, que ya lo vimos, y el segundo es este ángulo alfa, que si se dan cuenta, este ángulo alfa es el mismo acá que acá. Entonces nos damos cuenta que este triángulo es semejante a este triángulo que está acá. Asimismo, este triángulo que está acá, formado por esta teta, es igual a este ángulo a este triángulo que nosotros tenemos acá, formado por la altura de la imagen y este ángulo teta reflejado. Entonces, hagamos el análisis de las tangentes. ¿Cuánto vale la tangente de el teta incidente? ¿Cuánto vale la tangente de ese ángulo? Sería la distancia, podríamos usar ¿Cuánto? C dividido H. Ajá. Vean, el triángulo es el que está de color amarillo. La tangente del ángulo es el cateto opuesto, H, dividido el cateto adyacente, que es toda esta distancia, y esa corresponde a P. Entonces, es H dividido P. Ahora hagamos el mismo análisis, pero con este otro ángulo, que va a ser el triángulo que está en color azul. En ese caso, ¿cómo nos va a quedar la tangente de ese ángulo? Ajá, menos, aquí ya dijeron menos. Menos H partido P. sería menos H partido Q. Menos H partido Q. ¿Por qué H? H es esta altura. Ajá, es H'. Es H' dividido. ¿Por qué P? Es Q. Ajá. ¿Por qué es Q? Porque es la distancia que tenemos en este cateto. Ajá, la distancia de la imagen al vértice. Entonces, si estos dos ángulos son iguales, si calculamos la tangente de ese ángulo, vamos a tener el mismo valor. Entonces, lo que nos va a quedar es que H dividido P es igual a menos H' dividido Q. Si lo reescribimos de esta forma, H' dividido H es igual a menos Q dividido P. ¿Y qué habíamos dicho que era H' dividido H? La magnificación, correcto. Entonces, la magnificación
de un espejo. Esto se aplica tanto al espejo cóncavo como al convexo. La magnificación de un espejo cóncavo o convexo la podemos calcular con la división de la altura de la imagen entre la altura del objeto o el negativo de la distancia que hay en la imagen con la distancia que hay al objeto. De esas dos formas podemos calcular nosotros la magnificación. Entonces, si se dan cuenta, la magnificación depende de la posición en la que nosotros coloquemos el objeto. Esa es la ecuación a la que nosotros llegamos. Nosotros sabemos que la distancia focal es el radio dividido 2. Ahora, vamos a calcular otra ecuación. La otra ecuación, ¿cómo la vamos a calcular? Ahora lo que vamos a analizar son las tangentes, pero de este ángulo alfa. Como son el mismo ángulo, si analizamos las tangentes, esas dos tangentes de alfa deben ser exactamente iguales. Bien, ahí hay un dibujo que es el que tenemos ahí, solo que aquí tenemos solo lo que a nosotros nos interesa estudiar. Entonces, primero calculemos la tangente de este ángulo alfa que está acá. La tangente de ese ángulo es el cateto opuesto, que en este caso es h, dividido el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente acá? Acá esta C es R, que es el radio de curvatura. No, ¿será que es R? No, P menos R porque no sabemos si... R es esta distancia. P menos R me da esta distancia. Entonces acá colocamos P menos R. Ahora calculamos la tangente, pero de este otro ángulo. Que en este caso, ¿quién va a ser? Vean, el cateto de este triángulo que está acá es este. R menos Q. ¿Cuál?
Sí, porque esta h va a ser negativa. Igualamos estas dos. Ahora, al simplificar esto, eso no lo voy a hacer acá, pero cuando nosotros simplificamos esto, podemos llegar a una ecuación que va a ser esta. Esta es la ecuación del espejo. Si ustedes hacen todo el cálculo, toda el álgebra, y toman en cuenta que la distancia f es igual al radio dividido 2, entonces vamos a llegar a la ecuación del espejo, que es 1 partido P más 1 partido Q, y eso es igual a 1 partido la distancia focal. Y esta va a ser la ecuación del espejo. Entonces, acá ya tenemos 3 ecuaciones. La de magnificación con respecto a las alturas del objeto y la imagen, la magnificación respecto a la distancia que hay entre el objeto y la imagen, y esta relación que nosotros le llamamos la ecuación del espejo. Todo este análisis que nosotros realizamos es un análisis matemático. También nosotros podemos hacer ese análisis geométricamente. Entonces, aquí en el curso vamos a aprender a calcular la magnificación del espejo y las distancias de la imagen, tanto por la vía matemática como por la vía geométrica. Entonces, para su examen, ahora sí van a necesitar traer una regla, porque sí es necesario medir los centímetros a los que está la imagen y ver cómo me queda la altura de esa imagen. Entonces yo puedo calcular la magnificación por vía matemática y la magnificación por vía geométrica, y me deben quedar un resultado bastante parecido. Este es para el caso del espejo cóncavo, y estas ecuaciones también se cumplen para el caso del espejo convexo. Ahora, acá tenemos que notar algo. A este lado del espejo, tanto cóncavo como convexo, le vamos a llamar el frente del espejo. Y a este otro lado le vamos a llamar la parte posterior del espejo. Lado frontal y lado posterior. Si se dan cuenta, en un espejo convexo, el punto F y el punto C están atrás del espejo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a construir ese espejo con este radio. Y nosotros lo que vamos a ver es, si colocamos un objeto acá, vamos a ver este lado del espejo y vamos a ver esta imagen. Ahora, vean acá, esta imagen se forma con las proyecciones de estos rayos que se reflejan en el espejo. Entonces, esta imagen, ¿cómo es? Es una imagen virtual, porque se forma con las proyecciones de los rayos, no con los rayos mismos. Voy a regresar al anterior solo para que vean la diferencia entre imagen real y virtual. Acá la virtual se forma con las proyecciones, pero en la anterior la imagen se formaba con los mismos rayos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿será que esta es una imagen derecha o invertida? Derecha. Es derecha, ajá. La flecha va para arriba. Acá la flecha también va para arriba. ¿Será que en el anterior la imagen era derecha o invertida? Es invertida, ajá. Acá la imagen va a ser más pequeña que la imagen original del objeto, al igual que acá. Entonces, ¿cómo esperamos que sea la magnificación en cada uno de ellos? ¿Mayor o igual a 1? ¿O menor?
Menor a 1. Va a ser menor a 1. En este caso la magnificación nos va a quedar negativa, porque la imagen va a ser invertida. En este caso la magnificación nos va a quedar positiva, porque el objeto es derecho, tiene una dirección derecha. Ahora, cuando nosotros estemos analizando o resolviendo el espejo por métodos gráficos, lo ideal es trazar 3 rayos. Los vamos a ir trazando acá. Queda sentadillas también. Bien, aquí vamos a tener efectivamente un espejo convexo o cóncavo. Cóncavo. Vean cómo es el convexo. Es al revés. Ajá. Hombre, es también un cabo y el centro está abajo. Piensen, cóncavo como una concavidad. Si ustedes ven el espejo, lo que van a ver es una cuchara que tiene una concavidad. Véanlo así, por si lo quieren estudiar de esa forma. Entonces, ese es un espejo cóncavo. No, pero en este caso el espejo está de este lado. De este lado posterior lo que vamos a tener es una pantalla negra, que es la que forma el espejo. No vamos a ver nada. Es un espejo cóncavo y acá nosotros tenemos el objeto. Ese objeto está colocado a una distancia P. Ahora, acá para resolver el espejo por un método geométrico vamos a trazar 3 rayos. El primer rayo se dibuja paralelo al eje principal. El eje principal es este que está acá. Y se refleja de vuelta a través del punto focal F. Es decir, nosotros trazamos una línea paralela a esta línea principal y luego la reflejamos a través del punto focal F. Así. Ese va a ser el rayo número 1. Para el rayo número 2 vamos a dibujar un punto a través del punto focal y se refleja paralelo al eje principal. Es algo contrario a lo que acabamos de hacer, es decir, partimos de la punta de la imagen, nos vamos al punto focal y luego trazamos una línea paralela a la línea principal. Así. Esa va a ser la línea número 2. Y la línea número 3 o el rayo número 3 se dibuja a través del centro de curvatura C y se refleja de vuelta sobre sí mismo. Es decir, trazamos una línea desde el punto del objeto hacia el centro de curvatura y luego lo reflejamos sobre sí mismo. Esta va a ser la línea número 3. Entonces, ¿dónde se va a formar la imagen?
donde esas tres líneas converjan, que en este caso es en este punto que está acá. ¿Y cómo nos va a quedar la imagen en ese caso? Va a ser una imagen invertida. Ajá, ¿qué otra cosa podemos decir de esa imagen? ¿Es una imagen real? Ajá. ¿Qué más? Es invertida, es una imagen real y es más pequeña que el objeto. Ajá. Esas son las tres características que podemos decir de esa imagen. ¿Sí? Porque el objeto tiene esta altura, pero la imagen es más pequeña. ¿Cómo esperaríamos que nos quedara la magnificación en este caso? Va a ser menor a 1 y negativa. Sí, si queda negativa significa que la magnificación, que el objeto es invertido. Ajá. Ahí tenemos una imagen de lo que sucede. Esta imagen que está acá es exactamente la misma que tenemos ahí. Hagamos otra vez para un espejo cóncavo, pero esta vez coloquemos el objeto dentro de la distancia del punto focal. Bien, otra vez tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que, a partir de la punta del objeto, vamos a trazar otra vez los tres rayos. El primer rayo es un rayo paralelo al eje principal y que luego se refleja al punto focal. Entonces, paralelo al eje principal y se refleja. Este va a ser el rayo 1. El rayo número 2 es un rayo que pasa a través del punto focal y luego se refleja paralelo al eje principal. Entonces, aquí, y luego se refleja paralelo al eje principal. Y el tercer rayo, aquí se me olvidó dibujar el centro, que el centro va a estar aproximadamente acá. El tercero es un rayo que va de la punta del objeto hacia el centro y se refleja sobre sí mismo. Entonces, del centro al objeto y este se refleja sobre sí mismo. Ahora, ¿será que estos tres rayos que están acá se van a llegar alguna vez a converger? No. Estos se van separando más, nunca van a llegar a tocarse. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer aquí las proyecciones. Ajá. Sí, la roja aquí por la escala del dibujo, esta línea no la dibujé bien. Entonces la línea negra va a bajar un poco y entonces va a converger acá, solo lo voy a corregir. Esto ustedes lo tienen que hacer con regla, yo lo estoy haciendo al pulso.
Entonces, aproximadamente esos 3 puntos van a converger acá. Entonces yo dibujo la imagen. Ahora, ¿qué características tiene esa imagen? Es una imagen derecha, ajá. Es una imagen virtual porque está formada por las proyecciones. Es una magnificación mayor a 1, eso quiere decir que la imagen es más grande que el objeto. Entonces vean, en un espejo cóncavo pueden ocurrir 2 cosas. Bueno, son 3 de hecho, aquí acabamos de ver 2 de ellas. La primera es qué pasa si nosotros colocamos un objeto más allá de la distancia del punto focal. Nosotros vamos a tener una imagen invertida y es más pequeña que la imagen original. Si nosotros colocamos la imagen en el punto focal, lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer acá, no se va a formar una imagen. No se forma una imagen. Y si nosotros colocamos el objeto dentro de la distancia del punto focal, lo que vamos a ver es una imagen virtual que va a ser más grande que la imagen original. Por eso es que este tipo de espejos se utiliza en los salones de belleza, porque la persona se coloca dentro del punto focal del espejo y va a ver una imagen derecha de ella y más grande. Ajá. Entonces es más fácil maquillar así o rasurarse. Aquí hay un dibujo más preciso de lo que sucede en un espejo cóncavo cuando colocamos el objeto dentro de la distancia del punto focal. Es exactamente el mismo dibujo que tenemos acá. Ahora, ¿qué sucede con un espejo convexo? Esto va al revés. Vean, para cuando nosotros dibujemos el espejo convexo, recordemos que el punto focal y el centro están en la parte posterior del espejo. Este es convexo. Entonces, vamos a trazar nuestro primer rayo. El primer rayo dice que es paralelo al eje central, y luego se refleja en el espejo hacia el punto focal. Entonces, vean acá lo que vamos a hacer. Paralelo, pero ese haz de luz no se puede reflejar hacia acá, sino que el haz de luz se refleja siguiendo una línea proyectada desde el foco. La segunda dice, se dibuja a través del punto focal y se refleja paralelo al eje principal. Entonces, si nosotros dibujamos una línea de la punta del objeto hacia el punto focal, lo que vamos a ver es lo siguiente. Esta línea no se puede reflejar más allá, no puede pasar más allá del espejo. Entonces, cuando se refleje, se va a reflejar de esta forma. Y la proyección que vamos a hacer es esta que está acá. Es decir, hacemos la línea en dirección a F, pero la proyección que se forma es paralela al eje principal.
Y la tercera línea nos dice que se dibuja a través del centro de curvatura C y se refleja de vuelta sobre sí misma. Entonces, nosotros tenemos acá la punta del objeto, trazamos una línea acá. Esta línea va a ir al centro y luego esta se va a reflejar otra vez sobre sí misma. Entonces, acá nos damos cuenta que el punto de convergencia de los rayos está colocado en ese punto. Si se dan cuenta, estos rayos van a seguir sus líneas, es decir, si nosotros siguiéramos estos rayos más allá, vamos a tener que nunca se van a llegar a intersecar. Estos van a seguir su camino, nunca van a llegar a intersecarse, pero ¿dónde sí se intersecan? En un punto donde sus proyecciones se juntan. Entonces, ¿cómo es esa imagen? Es una imagen virtual, formada por las proyecciones. ¿Qué más? Derecha. Es derecha porque tiene la misma dirección que el objeto, y es más pequeña, correcto. Entonces, en un espejo convexo solo vamos a tener un caso. No importa la distancia que nosotros coloquemos el objeto, las características de la imagen siempre van a ser las mismas. Ahora, para cuando nosotros resolvamos matemáticamente alguno de estos espejos, vamos a tomar en cuenta estas convenciones de signos. Vean, ¿qué nos dice? P, Q y F, es decir, la distancia del objeto, la distancia de la imagen y la distancia del punto focal van a ser positivos si están en el lado frontal del espejo. El lado frontal, recordemos, si nosotros tenemos el espejo colocado acá, el lado frontal es este que tenemos acá. Acá vamos a tener más Q, más P y más F. Y en el lado posterior van a ser negativos. Ahora, nos dice que la distancia de la imagen y la magnificación van a ser positivas si la imagen es derecha y van a ser negativas si la imagen es invertida. Entonces, si nosotros tenemos Si tenemos una imagen derecha, la altura de la imagen y la magnificación van a ser positivas. Y si tenemos una imagen invertida, la altura de esa imagen va a ser negativa, al igual que su magnificación. Entonces, ¿tienen alguna duda con lo que acabamos de ver? Acá lo que hay que hacer notar es que nosotros podemos resolver el espejo tanto por vía matemática como por vía analítica, por vía geométrica, perdón. Entonces, vamos a pasar a hacerlo algunos ejercicios. ¿El objeto puede ir abajo? ¿Este objeto puede ir? ¿Para abajo? Sí, puede ir para abajo. Sí puede ir para abajo. Quedaría al revés únicamente
No, nada, quedaría al revés porque de todas formas la magnificación va a ser negativa. Porque en realidad ahí lo que nos está diciendo es que es invertido. Es decir, si eso está viendo para arriba, la imagen va a ver para abajo. Si la imagen ve para abajo, el objeto ve para abajo, la imagen va a ver hacia arriba. Entonces siempre va a ser invertido. La única diferencia es que esta altura va a ser negativa y esta otra altura positiva. Bien, hagamos el ejemplo 7.6. Dice, suponga que cierto espejo esférico cóncavo tiene una longitud focal de 10 centímetros. Si es cóncavo, tenemos un espejo de esa forma. Nos dice que la longitud focal es de 10 centímetros. Es decir, F 10.0 centímetros. Solo para ver acá, ¿cuánto va a valer C? 20. Esa distancia no nos sirve de mucho, pero solo para ver el concepto de ese punto C. Luego nos dice, ubiquen la imagen y encuentren la amplificación para una distancia de objeto de 25 centímetros. Y nos piden describir la imagen. Cuando nos dicen describir la imagen, tenemos que decir tres cosas. Si es una imagen real o virtual, si es una imagen derecha o invertida, o si es una imagen con un tamaño mayor, igual o menor a la del objeto. Entonces, nos dice que la distancia del objeto es de 25 centímetros. Si acá tenemos 10, acá vamos a tener 20 y 25 va a estar aproximadamente en este punto. No es necesario, trabajamos en centímetros y si nos piden ahí en metros, pues pasamos a metros, a la respuesta. Como son cantidades lineales, no importa. Sí, esa es una buena pregunta. Si ustedes usan regla, dibujar 20 centímetros o 25 va a ser muy grande, entonces pueden traer un escalímetro, es más conveniente. Vamos a tener... Vean, voy a hacer este tamaño del objeto igual al de la almohadilla, solo para que veamos luego la magnificación. Entonces esa flechita tiene aproximadamente el mismo tamaño de la almohadilla. Esto lo podemos resolver por métodos gráficos o por métodos numéricos. Métodos numéricos está acá. Método gráfico es dibujar los tres rayos y ver dónde queda el objeto. Entonces, hagámoslos de las dos formas y veamos si las respuestas nos cuadran. A ver, ¿cuál es el primer rayo que hay que dibujar? Ajá, paralelo a la línea principal. Y después pasa por el foco. La segunda línea que dibujamos, ¿cuál fue? Ajá. De la punta hacia el foco.
y luego paralela. Y la última, la que pasa por el centro, regresa por ahí. La que pasa por el centro y regresa otra vez al mismo lugar. Aquí el espejo tendría que ser más grande para que ese se pueda... Ahora lo voy a hacer más grande para que veamos acá. Entonces ya tenemos nuestros 3 rayos. Ahí ya nos damos cuenta o nos damos una idea de cómo va a ser esa imagen. Primero, defínanme las características de esa imagen. Invertida. Invertida, real y más pequeña. Ajá. Ahora, si lo quisiéramos hacer por el método gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Primero, todo esto debería estar a escala. Entonces, la distancia va a estar entre 10 y 20. Más o menos a la mitad va a estar por aproximadamente 15, 16, por ahí. ¿Cómo medimos la magnificación? Vamos a medir. Si se recuerdan, la magnificación es la distancia, la altura del objeto entre la altura de la... Perdón, la altura de la imagen entre la altura del objeto. Esto es una almohadilla. No es media almohadilla, se pasa un poco más de media almohadilla. Medimos esa distancia, las dividimos y nos va a dar la magnificación. ¿Sí? No, acá no dicen, pero la magnificación, nosotros podemos tomar un largo X, el que nosotros querramos, y vemos luego cómo es la imagen, porque la relación va a ser la misma. No importa el tamaño que tenga ese objeto, esta relación se va a cumplir. Ahora, si nos dicen qué valor tiene la imagen, sí tenemos que respetar eso. Si no, podemos asumir un valor y encontrar la magnificación. O esa magnificación no necesariamente tiene que ser midiendo los objetos, sino que con la distancia del objeto y la de la imagen. La de la imagen y la del objeto. Bien, matemáticamente, ¿cómo se resuelve? ¿Qué distancias nos dan? Nos dan la distancia del punto focal. Esta C no nos va a ser muy útil. Y nos dan la distancia del objeto, que es la distancia P. Entonces, nos vamos a la ecuación del espejo, nos damos cuenta que P la conocemos, F la conocemos, lo que no conocemos es la Q. Entonces, hagan esa operación, 1 dividido 25 más 1 dividido Q es igual a 1 dividido 10. ¿Cuánto vale Q? Por el método gráfico nos dimos cuenta que va a quedar aproximadamente a la mitad. Es un poquito más de la mitad, nos va a quedar 15, 16, 17 por ahí. ¿Será que es negativo? Veamos este convenio. Dijimos que si la P, la Q y la F están en el lado frontal, el resultado va a ser positivo. En este caso, gráficamente nos damos cuenta que la Q va a estar en el lado frontal del espejo. Entonces nosotros esperaríamos que esa distancia sea positiva. Y esa es de 16.7 centímetros. Si esto hubiera sido a escala, hubiéramos podido medir con bastante precisión la distancia que hay entre este vértice y la imagen, que es de 16.7 centímetros. Ahora, ¿cómo calculamos la magnificación? Por el método matemático, ahí no nos dicen la distancia, la altura del objeto.
Entonces no podemos calcularlo con alturas, pero sí podemos calcularlo con las distancias entre el objeto y la imagen. Entonces la magnificación es igual a menos Q, que son 16.66 centímetros, entre la distancia P, que son 25 centímetros. ¿Cuánto? ¿Cuál es el siguiente? ¿Así? ¿Esto qué quiere decir? Primero, el signo negativo lo que nos dice es que la imagen va a ser invertida. Gráficamente me quedó invertida, entonces eso cuadra. Y la imagen va a ser el 0.66% de la distancia original que yo tengo. Si esto medía un borrador, entonces si yo corto el 66% del borrador, esa va a ser la distancia de la imagen. Eso es lo que significa esos valores que encontramos ahí. Para que ustedes vean esto. Ese es un simulador de un espejo. Entonces, pongamos los mismos valores que tenemos ahí. Primero les voy a explicar cómo se usa. Acá nosotros tenemos la distancia P, la distancia Q, la distancia del punto focal, que más lo que significa es si es un espejo cóncavo o convexo, porque si se recuerdan, para un espejo convexo el punto focal va a ser negativo. En este caso va a ser positivo de 10 centímetros. Y acá lo que nos va a calcular es la magnificación de la imagen. Entonces, esta flecha negra nosotros la podemos mover y agrandar como nosotros querramos. Si se dan cuenta, conforme nosotros nos acercamos al foco, cada vez la imagen se va haciendo más grande, hasta que llega a un punto en el que la imagen no va a existir. Y luego aparece una imagen formada por las proyecciones de los otros rayos, que va a ser una imagen virtual. Entonces, ¿cuál es la distancia que tenemos del objeto? 25. Nos calcula, nos dice que la distancia de la imagen va a ser de 16.6, 16.7 nos quedó a nosotros. Aquí nos aproximaron seguramente. Y la magnificación va a ser de menos 0.66, que a nosotros también nos quedó de menos 0.66. Ahora, gráficamente eso se vería de esta forma. Solo que aquí hay que ver que ellos hacen un rayo que nosotros no lo hacemos. Ellos trazan este rayo que va desde la punta del objeto al vértice y luego se refleja con el mismo ángulo. Ese rayo nosotros no lo hacemos, pero nosotros hacemos un rayo que ellos no hacen, que es el que pasa de la punta del objeto hacia el centro y se proyecta sobre sí mismo. Bien, ahora el inciso B nos dice que debemos realizar lo mismo para distancias de objeto de 10 centímetros y de 5 centímetros. El dibujo no lo voy a volver a hacer, pero vamos a volver a hacer la parte matemática. Nos dice que ahora la distancia del objeto va a ser de 10 centímetros. Eso quiere decir que esta distancia ahora, que está acá, en el mismo punto, ajá.
Pero vamos a ver qué nos dice la matemática. Ahora la distancia de la imagen va a ser de 10 centímetros. Entonces acá nos va a quedar 10 centímetros. Cuando nosotros querramos calcular este valor Q, ¿qué va a suceder? ¿Será que el valor Q sale 0? Esto me va a quedar... Acá tengo 1 dividido 10 y 1 dividido 10. Si paso a restar este, me va a quedar 1 dividido Q. Es igual a 0. Y si despejamos Q de ahí sí que indeterminado, ¿verdad? ¿Cuál? Si despejamos Q de ahí, Va a quedar 1 dividido 0. O 1 dividido un número muy, muy pequeño, que es infinito. Ajá, va a ser un número infinitamente grande. Entonces esa Q tiende al infinito. Es decir, esa imagen va a estar demasiado lejos que no se va a poder observar. Si nosotros vemos uno de los espejos, cuando nosotros nos ponemos en el punto focal, lo que vamos a ver es una gran mancha, porque la imagen es tan grande que eso va a formar esa gran mancha que vamos a ver. ¿Cómo va a quedar la magnificación? Va a quedar infinito dividido 10. ¿Y eso cuánto es? Menos infinito dividido 10. Eso me va a quedar menos infinito. Es decir, va a ser todavía una imagen invertida, pero va a ser una imagen demasiado grande. Ajá. Si nosotros colocamos acá una distancia de la imagen de 10 centímetros, vean, acá la Q nos va a quedar infinito y no se va a formar una imagen. Pero podría quedar una M de menos 1.66. Sí, debería dar menos infinito. Porque acá nos va a quedar infinito dividido 10. Sí, eso es un detalle que omitieron en el programa. Saber, no sé qué habrán hecho ahí para llegar a ese valor. ¿Sí? Ajá, entonces, si nosotros tenemos acá esto en el centro, vamos a tener una imagen invertida con una magnificación de 1. ¿En dónde? Es decir, lo vamos a ver del mismo tamaño, solo que invertido. Ajá. Ahora, matemáticamente, ¿cómo es ese caso? Cuando nosotros colocamos el objeto, no en el punto focal, sino que en el centro del espejo. Vamos a tener acá, ahora, si el punto focal es de 10, acá vamos a tener 20. Si esto es 20, cuando yo le quite un veinteavo a un 10, un veinteavo menos 1 dividido 10, eso me va a quedar menos 1 dividido 10, entonces Q va a valer menos 10. No, pero no puede ser menos 10. No puede quedar negativo porque la imagen se va a formar
en el lado... Ajá. Tiene que dar positivo. Ajá. Va a ser 20. Va a ser 20. 20. O tal vez 30. 20. Solo que ahora esta distancia P es de 20. Entonces, cuando nosotros veamos la magnificación, vamos a tener 20 dividido 20 y eso nos va a dar menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen, pongan atención jóvenes, que la imagen va a ser invertida y del mismo tamaño que el tamaño del objeto. Ajá. Que si lo graficamos se va a ver algo parecido a eso. Por último nos dicen que realicemos otra vez lo mismo, solo que ahora para una distancia del objeto de 5 centímetros. Si lo hacemos a 5 centímetros, eso quiere decir que vamos a estar aproximadamente a la mitad de la distancia focal. Ahora P van a ser 5 centímetros. La imagen va a quedar virtual. Entonces, acá vamos a tener 5 centímetros. Q nosotros esperaríamos que nos quede negativo. Negativa. Queda menos. Porque ahora estamos dentro del punto focal y eso va a producir una imagen virtual acá. Menos 10. ¿Cuánto? Menos 10 centímetros. Ahora veamos la magnificación. La magnificación es de menos 10 dividido 5 centímetros. Y eso me va a quedar 2. Una magnificación de 2. ¿Qué significa una magnificación de 2? Va a ser más grande. Si es signo positivo, ¿qué significa? Es derecha. Ajá. La imagen es derecha, es más grande y es mi imagen virtual. Entonces, nos dio Q de menos 10. Vamos a ver acá en el programa. Si colocamos que P es igual a 5, Q va a ser una distancia de menos 10 y la magnificación va a ser igual a 2. Es decir, si nosotros nos pusiéramos a esa distancia, pusiéramos nuestro ojo, nosotros veríamos nuestro ojo derecho, es decir, con una imagen derecha, y la veríamos con un doble de tamaño para ese espejo. Por último, vamos a realizar el análisis, pero para un espejo convexo. Y ahora sí vamos a añadir alturas del objeto. Entonces, ¿qué dice ahora el ejemplo? Un objeto de 3 centímetros de alto se coloca a 20 centímetros de un espejo convexo con una longitud focal de 8 centímetros de magnitud. Nos piden encontrar la posición de la imagen, la amplificación del espejo y la altura de la imagen. Entonces,
Notemos que ahora el espejo es convexo. Eso quiere decir que la distancia focal y la distancia al centro van a ser negativas. Nosotros trazamos nuestros rayos. La primera es paralela al eje y hacia el punto F. El segundo es del punto F y paralela al eje central, y el tercer rayo lo dibujamos al centro. Entonces vamos a tener nuestra imagen como una imagen virtual. Va a ser más pequeña y va a ser derecha. Ajá. Nos dicen que la distancia del objeto es de 20 centímetros, es decir, P es igual a 20.0 centímetros. La distancia F, noten, acá nos dicen que es de 8 centímetros, pero nosotros sabemos que es un espejo convexo, entonces colocamos acá menos 8 centímetros. Con estos dos valores podemos calcular la distancia de Q, es decir, 1 dividido 20 más 1 dividido Q es igual a menos 1 dividido 8 centímetros. Sí, desde el eje central hacia el punto donde converjan los tres rayos. En ese caso, ¿cuánto vale Q? Debe ser negativo. Y les debe quedar un valor de 5.71 centímetros negativos. ¿Cómo podemos calcular la magnificación del espejo? Ajá. Menos 5.71 centímetros dividido 20 centímetros. ¿Eso cuánto les da? Tiene que quedar positivo, ajá, correcto. .28. ¿Cuál es la siguiente cifra? 0.28. 55, entonces es 6. Entonces vean, acá hay algo que no hemos visto. ¿Cómo calcular ahora la altura de la imagen? Nos dicen que el objeto tiene una altura de 3 centímetros, es decir, esta H que tenemos acá
es de 3 centímetros y lo que nos piden es calcular la H'. ¿Cómo se les ocurre a ustedes calcular esa H', sabiendo la magnificación y sabiendo la altura que tiene? Lo calculamos acá, entonces despejamos H'. H' es igual a M por H, es decir, los 0.28 ¿y eso cuánto les da? 85 o cuánto? 65, entonces es 7 centímetros. Bien, ¿tienen alguna duda con los ejemplos que hemos realizado? Corroboremos acá cómo quedaría en el programa y si esos datos concuerdan con lo que nos dio acá. Primero, ¿qué cambio hay que hacer acá? Acá nosotros tenemos un espejo cóncavo, hay que cambiarlo a espejo convexo. ¿Cómo? Acá en vez de colocar más, vamos a colocar menos. ¿Cuál es la distancia del objeto? Es de 20 centímetros. Entonces acá nos dice que Q es de menos 6.6. Ah, pero acá F ya no es de 10, sino que es de 8. Igual no queda, ¿verdad? Pero ahí el espejo se puso cóncavo, si se dan cuenta. Qué raro, queda al revés, ¿verdad? Vean, esta ecuación se cumple para espejos cóncavos y convexos. La diferencia es que en un espejo cóncavo esta F va a ser positiva y en un espejo convexo esta F va a ser negativa. Entonces, ahí en el programa, no sé por qué acá ahora pone más 8 y pone un espejo convexo. No sé por qué. Ahí está en el botón, me imagino yo que en algún momento Sí, como que hizo algún cambio y... se le olvidó. Ajá. Entonces, Pero los valores sí quedan bien. Acá tenemos un espejo convexo con una distancia del objeto de 20 centímetros y la distancia de la imagen de menos 5.7 y la magnificación es de 0.28. O sea, así nos queda así. Solo que acá el programa, no sé por qué ahora pone un más acá, no debería. Esta también nos va a servir cuando analicemos lentes. Acá tenemos también análisis de lentes. ¿Cuál? Las cifras. Sí. Acá son 3 cifras, 3. Acá tenemos 3, 3 y 3. Bien, ahora resuelvan ustedes uno.